Universidad Nacional Autónoma de México FES Cuautitlán. Dictamen de los estados financieros. Licenciatura en Contabilidad. Torres Almaraz Omar, matrícula 316-312916. Unidad 3. El dictamen de los estados financieros. Profesor Argenis Iván Mejía Chavarria. Fecha: 30 de abril de 2024. Concepto y objetivos. Concepto. El dictamen es la opinión del contador público en torno a la corrección contable de las cifras de ellos estados financieros, como resultado del examen y revisión de los mismos. Es decir, que el dictamen es el documento en el que el auditor externo afirma que las cifras revisadas están bien o mal, y en este último caso, el grado de error que hubieran tenido. Objetivo. Su principal objetivo es la revisión total o parcial de estados financieros, con un criterio y punto de vista independiente, con objeto de expresar una opinión respecto a ellos para efectos ante terceros, además de la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Estructura técnica. Uno de los temas importantes en la auditoría es la estructura del informe final. Este documento puede variar según la empresa auditora y el tipo de auditoría, pero las secciones que siempre están contenidas son las siguientes: portada, índice, datos generales, metodología, hallazgos y recomendaciones. En los datos generales puedes incluir el objeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría y las fechas en que se realizó. En la sección de metodología describes el proceso o método utilizado, los cuestionarios usados y el manejo que se hizo de ellos. En la sección de hallazgos, los en listas organizados por impacto, importancia para el negocio. Por último, en la sección de recomendaciones las clasificas por su urgencia o impacto para el negocio, mencionando las que se deben atender a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Sus elementos. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. Destinatario. El informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función de las circunstancias del encargo. Opinión del auditor. La sección opinión del informe de auditoría también identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado que comprenden los estados financieros, remitirá a las notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas, y especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. Fundamento de la opinión. El informe de auditoría incluirá una sección, inmediatamente a continuación de la sección Opinión, con el título Fundamento de la opinión, que a. Manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. B. Haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIA. Se incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. De manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Empresa en funcionamiento. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022. Cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la NIA 570 revisada. Cuestiones clave de la auditoría. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022. A. En el caso de auditorías de un conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701. B. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran por algún otro motivo
Que el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría o éste decida hacerlo. Aplicará la NIA 701. Responsabilidades en relación con los estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades de la Dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de la jurisdicción concreta y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección. En algunas jurisdicciones, la referencia adecuada puede ser a los responsables del gobierno de la entidad. Esta sección del informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con a. La preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. B. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y de si es adecuado utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la revelación, en su caso, de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento. La explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en las que es adecuado el uso del principio contable de empresa en funcionamiento. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta sección del informe de auditoría 1. Manifestará que los objetivos del auditor son a. Obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude-error. B. Emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. 2. Manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. 3. Manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. Ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022. La descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros requerida por los apartados 39 a 40 será incluida a. En el cuerpo del informe de auditoría en un anexo del informe de auditoría, en cuyo caso el informe de auditoría hará referencia al anexo, o mediante una referencia específica en el informe de auditoría a la ubicación de dicha descripción en la página web de una autoridad competente. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias o las normas de auditoría nacionales lo permitan expresamente. Otras responsabilidades de información. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022. Y en el informe de auditoría sobre los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de las responsabilidades del auditor establecidas por las NIA. Esas otras responsabilidades de información se tratarán en una sección separada del informe de auditoría titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios o cualquier otro que sea acorde con el contenido de la sección. Salvo si esas otras responsabilidades de información tratan de los mismos temas que los que se presentan en las responsabilidades de información requeridas por la NIA. Nombre del socio del encargo. El nombre del socio del encargo se incluirá en el informe de auditoría de entidades cotizadas, salvo que, en circunstancias poco frecuentes, se pueda esperar razonablemente que dicha revelación pueda originar una amenaza significativa para la seguridad financieros, incluida la evidencia de que todos los estados y la información a revelar que componen los estados financieros han sido preparados. Las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros. Personal
Firma del auditor. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022 El informe de auditoría estará firmado. Dirección del auditor. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022 El informe de auditoría indicará el lugar de la jurisdicción en que el auditor ejerce. Fecha del informe de auditoría. IMCP, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2022 la fecha del informe de auditoría no será anterior a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión sobre los estados. Alcance y limitaciones. Si el alcance del examen del auditor es restringido, existe una deficiencia en la auditoría. Una restricción en el alcance demanda ya sea un dictamen con salvedades o una negación de opinión. Un auditor puede expresar un dictamen sin salvedades solamente si su examen se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Informe largo. Tipos de presentación. DFIS 1991 sostiene que, en años pasados, el llamado informe largo fue cuando menos tan común como el dictamen o informe corto y quizá aún más, pero dejó de usarse hace bastante tiempo. Muchos auditores aconsejaron a sus clientes en contra del informe largo porque se tiene la misma información en los registros del cliente y en sus propios reportes. Sin embargo, los informes largos aún son útiles en algunas circunstancias, particularmente en las organizaciones de tamaño mediano y con capital cerrado. Informe corto. Holmes 1973 nos dice que, en 1948, el certificado adoptó la forma que aparece en el modelo 101. Estos cambios se hicieron con el objeto de corregir la falta de uniformidad en la presentación relacionada con las normas de auditoría aplicables a las circunstancias y para suprimir toda referencia al examen del sistema de control interno a causa de que las normas de auditoría incluyen el estudio de estos sistemas. Sin salvedades. Tipos de opinión. Santillana 1983 explica que es aquel que emite el contador público cuando, durante el desarrollo de su examen, no encontró desviación en la aplicación de principios de contabilidad. Se le presentaron limitaciones a su trabajo, ya sea impuestas por la entidad auditada o por las circunstancias. Dicho en otras palabras, este dictamen se emite cuando el auditor encontró todo razonablemente bien y pudo llevar a cabo su trabajo sin contratiempos. Con salvedades. Santillana 1983 nos menciona que es aquel que emite el contador público cuando detectó desviaciones en la aplicación de principios de contabilidad o cuando se le presentaron limitaciones en el alcance del examen practicado. Cuando existan desviaciones en la aplicación de dichos principios contables, el auditor deberá describir en forma precisa en qué consisten, cuantifica su efecto en los estados financieros y su efecto neto en el impuesto sobre la participación de los trabajadores en las utilidades y señalar esos efectos en su opinión. Si las referidas salvedades no pueden cuantificarse razonablemente, así deberá indicarse en el dictamen. Si en una nota a los estados financieros se revelan los asuntos que dan origen a desviaciones en la aplicación de los principios de contabilidad, el párrafo del dictamen puede abreviarse haciendo referencia a dicha nota. Con abstención de opinión. Santillana 1983. Por consiguiente, el autor da a entender que el auditor debe abstenerse de expresar una opinión cuando el alcance de su examen haya sido limitado, en forma tal que no proceda la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso, deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención. La abstención de opinión, no obstante que implica la imposibilidad del auditor de expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto, se considera como dictamen para efectos de las normas de auditoría. Con opinión negativa. Santillana 1983 comenta que el auditor debe expresar una opinión negativa o
Adversa cuando, como consecuencia de su examen, concluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de contabilidad y las desviaciones son a tal grado importantes que la expresión de una opinión con salvedades no sería adecuada. Gracias por su atención. Universidad Nacional Autónoma de México FES Cuautitlán. Dictamen de los estados financieros, licenciatura en contabilidad. Torres Almaraz Omar, matrícula 316-312916. Unidad 3. El dictamen de los estados financieros, profesor Argenis Iván Mejía Chavarria. Fecha, 30 de abril de 2024. Concepto y objetivos. Concepto. El dictamen es la opinión del contador público en torno a la corrección contable de las cifras de ellos estados financieros, como resultado del examen y revisión de los mismos. Es decir, que el dictamen es el documento en el que el auditor externo afirma que las cifras revisadas están bien o mal, y en este último caso, el grado de error que hubieran tenido. Objetivo. Su principal objetivo es la revisión total o parcial de estados financieros, con un criterio y punto de vista independiente, con objeto de expresar una opinión respecto a ellos para efectos ante terceros, además de la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Estructura técnica. Uno de los temas importantes en la auditoría es la estructura del informe final. Este documento puede variar según la empresa auditora y el tipo de auditoría, pero las secciones que siempre están contenidas son las siguientes: portada e índice, datos generales, metodología, hallazgos y recomendaciones. En los datos generales puedes incluir el objeto de la auditoría, el objetivo de la auditoría y las fechas en que se realizó. En la sección de metodología describes el proceso o método utilizado, los cuestionarios usados y el manejo que se hizo de ellos. En la sección de hallazgos, los en listas organizados por impacto, importancia para el negocio. Por último, en la sección de